Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis. Muy bien, corazón. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi querido Piscis. Cayó una carta, voy a hacer caso. Vamos a ver mi pececito. Son dos cartas, Piscis. Dos cartas. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos y la carta del 7 de bastos. Cariño. Es como que tú estuvieras lidiando o estás cerca de una persona que su energía es un poco conflictivo. O de repente esta persona tú sientes que está enfadado, enfadada o que algo lo está incomodando, mi querido Piscis. O cada vez que de repente te busca solamente es para su propia conveniencia. Especialmente quizás solamente quiere comerte. Corazón, ¿vale? Porque es una carta de pasión, es una carta de impulso, es una carta de deseo también. Pero vamos a ver qué más me quieren decir las cartas a continuación. Voy a sacarte signos, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido pececito. Vamos a ver. Me sale un Virgo, Aries, Piscis o Acuario, Escorpio, cariño. Alguien quiere volver a tu vida. Alguien quiere volver a tu vida. Alguien quiere una oportunidad. Pero quizás de repente me dice Richard, pero no son maneras. Quiere que le dé una respuesta ya. Me está diciendo con quién estoy saliendo, que por qué de repente me he visto de esta manera, etcétera, etcétera. Es como que su celo se está desbordando, Piscis. A pesar que a lo mejor alguno de ustedes me estará diciendo que no tienes una relación formal con él o con ella. Vamos a ver iniciales, Piscis. Vamos a ver, cariño, vamos a ver qué más me dicen. La letra M o W, la letra A, aquí tengo la letra E que se ha caído, la letra P y la letra V, mi pececito. Voy a continuar con el mismo mazo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas, cariño. Vale. Siento, mi querido Piscis, es como que tú estuvieras atrapado o atrapada con una conexión, pero esta persona me da a entender como que tiene compromiso. O de repente es una persona que está lo que es en la distancia, pero quizás no está siendo tan claro, tan sincero, tan sincera con ustedes. A pesar de esto, mi querido Piscis, a lo mejor tú me dices, Richard, mi intuición me está diciendo algo. Mi intuición me dice que esta persona me miente, que esta persona sale con alguien, que tiene lo que es un compromiso, y cuando yo toco este tema, esta persona pues se pone nervioso, nerviosa, e inclusive me hace sentir mal. Yo estoy errada, Richard, con mis sentimientos o con mi intuición. No, corazón. Tú estás en todo lo correcto. Pero esta persona no te va a querer dejar, Piscis. Esta persona de repente te pide oportunidad, te pide tiempo, te pide posiblemente, yo que sé, que lo escuches. Porque quizás tú me dices, Richard, yo, sinceramente, mi intuición me dice que las cosas son así y no quiero saber nada de esta persona. Algo esconde ese hombre o esa mujer. Eso está clarísimo. Algo esconde. O tiene pareja, o de repente, corazón, yo que sé, esta persona se está separando, o esta persona, cariño, no sabe lo que quiere. Cuando siente que te pierde, se desespera y te busca, y cuando te tiene ahí, pues simplemente te ignora. Pero algo esconde esta persona, Piscis. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dice mi pececito. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos, Piscis. Mira,
¿Alguna vez tú posiblemente lo has comentado algo, has tocado un tema con esta persona y esta persona se ha sentido ofendido o ofendida esta persona? Esta persona, cariño, te ha reclamado o simplemente te ha dicho que tú estás exagerando, pero corazón, tú eres Piscis. Lo que te dice tu intuición mayormente es lo correcto. A ti no te pueden mentir, cariño. A ti no te pueden mentir. Esta persona es como que, Richard, me hace sentir mal por algo que yo sé que es cierto. O simplemente este personaje te mira mal, Piscis. A lo mejor porque se siente al descubierto. A lo mejor porque esta persona, cariño, sabe que tú estás a punto de desenmascararlo, Piscis. Mira estos ojos. Mira cómo te mira, Piscis. Mira esos ojos, mi pececito. Míralo, corazón. Vamos acá más cartas. Debajo tengo lo que es la carta del carro, que representa sentimientos ocultos, cariño. Vos acá más cartitas. Haz caso de tu intuición, cariño. Haz caso. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor me dice Richard, sospecho algo de mi amigo, de mi hermano, de mi vecino, sospecho algo. No todo tiene que ser amor de pareja. Vamos a ver, mi pececito, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. La carta de la estrella es tu signo. La carta de la estrella me dice, en estos momentos a Piscis le está llegando mucha información. ¿Por qué no hace caso de esa información? ¿O quieres tapar el sol con un dedo? ¿O lo amas tanto a esa persona, cariño, que prefieres hacerte la vista gorda? Hay algo que te está diciendo tu intuición, corazón. El otro mensaje también, Piscis, no todo tiene que ser dramático, porque ya los veo ya comentando ahí, este chico siempre solamente dice cosas malas. Si tu vida fuera perfecta, seguro que no estuvieras viendo tu horóscopo. Cariño, el otro punto, Piscis. Si tú me dices, Richard, también puede ser el caso en la cual yo siento que una persona tiene un sentimiento por mí. Sí, cariño, porque la carta de la estrella está al costado de la carta del carro, y la carta del carro son sentimientos ocultos. A lo mejor tú estás lidiando con una persona que no quiere reconocer que está loquito o loquita por ti, mi querido pececito, porque está al costado de tu signo, Piscis. Entonces, tienes que hacer caso de tu intuición. Tú te estás ahogando en un vaso de agua, cariño, cuando tú tienes la solución y la respuesta en tus manos. Este es el mensaje, tienes la respuesta en tus manos, Piscis. En tu trabajo, en el amor, en el proyecto, parece que Mercurio y Venus retrógrado está lo que es a tu favor, porque el resto de los signos, cariño, están de cabeza. Y a ti te está dando información, Piscis. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño. Dice, introspección. La palabra introspección, mi querido Piscis, tienes que ver dentro de ti, cariño. Dentro de ti. El número 61 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet. Mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Yo quiero que tú mires la imagen. Mira. Si te das cuenta, aquí hay una mujer, tiene como una rosa que quiere tomar, pero fíjate en las rayas de su cuerpo. ¿Qué te recuerda? Parece como si fuera un laberinto, ¿sí? Parece como que su cuerpo fuera lo que es un laberinto, cariño. Tienes tantas cosas en tu cabeza, tantas indecisiones, tantas sospechas, y la respuesta lo tienes tú. La llave para que salgas de ese laberinto, corazón, de tu cabecita, lo tienes tú. Pero te estás olvidando de tu don, Piscis. Richa, ¿cuál es mi don? ¿Ves que te estás olvidando de tu don? Tu don es tu intuición. Ese es tu don, Piscis. Tú tienes una intuición elevadísima, pero por algún motivo estás haciendo caso omiso
a esto, Piscis. Haz caso a tu intuición. Tú tienes la respuesta, que si Pepe Lucho te engaña, que si Pepe Lucho te recuerda, que si te están robando, te están estafando, que si ese trabajo va a ser para ti, no va a ser para ti. Tú tienes la respuesta, Piscis, corazón. Vamos a ver. Por eso que sale el mensaje de introspección. Mira lo que es en tu interior, mi querido Piscis. Vamos a continuar. ¿Qué me quiere decir lo que es el tarot Z? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios, esta carta, la carta del as de pentáculos. Hay una persona que no te quiere perder. No te quiere perder, Piscis. Y puede ser, no sé por qué tengo esa intuición de elemento agua, porque yo soy Cáncer. No sé por qué tengo esa intuición que esa persona no quiere que se destape algo de su pasado, porque tiene miedo a perderte, mi querido Piscis. Tiene miedo, corazón. A lo mejor puede ser, yo que sé, cariño, que su ex le persigue. A lo mejor, yo que sé, ha sacado los pies del plato antes que tenga claro lo que siente por ti, porque no quiere que salga algo a la luz, Piscis, pero te ama. ¿Para qué te voy a mentir, cariño? Te ama. Cuando es una persona mala, también te lo digo. La carta del 4 de bastos, ¿ves? No puede dormir, cariño. Se levanta lo que es en la madrugada, corazón. No puede dormir su conciencia. Si tú estás con esta persona, Richard, nosotros estamos como pareja. Esta persona se da vueltas y vueltas y vueltas, se levanta mucho, yo que sé, cariño, o tiene pesadillas. Su conciencia, Piscis. Por eso que no puede dormir, por eso que se siente así. Mira sus ojos, cariño. Tú mismo lo preguntas y le dices, amor, ¿te pasa algo? Te noto extraño, noto que inclusive estás un poco pálido, estás nervioso. ¿Podemos hablar? Yo soy tu pareja, yo quiero ayudarte. Pero esta persona te dice, no, todo está bien, no pasa nada. Mentira, Piscis. Mentira, mi pececito. Esta persona tiene miedo a perderte, Piscis. La carta del caballero de copas, mi querido Piscis, que está mirando lo que es a la carta del 4 de bastos. Va a llegar una noticia, Piscis. Hay una noticia que va a llegar. Entonces, no se puede tapar lo que es el sol con un dedo. Esta persona no quiere que tú te enteres de algo, Piscis, pero lamentablemente todo empieza a aclararse lo que es en tu entorno, ¿vale? Va a llegar una noticia, cariño. Sí, va a llegar. La carta del 7 de espadas puede ser que tú me digas, Richard, sinceramente, esa noticia ya llegó. Tal cual como tú me lo estás describiendo, estaba inquieto, estaba ansioso, se daba vueltas, muchas veces se quedaba pensando en la nube. Yo pensaba que estaba enfermo, tenía problemas, yo qué sé, con la familia, pero al final me doy cuenta que me llegó una noticia que me ha herido lo que es en el alma. Y está al costado de la carta del diablo con la carta del 7 de espadas. Una infidelidad, Piscis. Una infidelidad. Te va a llegar una noticia. Pero yo pienso que esto ha sido en el pasado, cariño. O de repente cuando recién te estaba conociendo. No sabía que de repente vosotros iban a estar como pareja. Y ahora pues su pasado le persigue, corazón. Eso es lo que está pasando. Muchos de vosotros se van a enterar de una situación oculta que está relacionado con los sentimientos. Y puede ser que tú ya lo estás sospechando, mi querido pececito. Vamos a ver, ¿qué te quiere decir, corazón? El tarot de los ángeles guardianes. El tarot de los ángeles guardianes, mi querido Piscis. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles guardianes, mi querido Piscis. Tenemos lo que es la carta del 9 de agua y la carta del caballero de agua, corazón. Solteros y solteras, corazón, solteros y solteras, si tú de repente has estado pidiendo por una oportunidad, por una relación formal, porque fíjate, aquí hay un personaje que está pidiendo lo que es un deseo, llega el gran amor de tu vida.
cariño. Y el otro punto, si tú de repente por X motivos te sientes decepcionado, defraudado de una persona porque tú vas a recibir lo que es una noticia, automáticamente luego de esa tristeza veo que tu luto no va a ser de meses, cariño. A lo mejor, vale, como eres un ser humano, vas a estar un poco triste, enfadado un par de semanas y luego, corazón, aparece una persona nueva lo que es en tu vida y esta persona te va a impresionar, Piscis. Te va a impresionar. Como dice en esa frase, no hay mal que por bien venga, mi querido pececito, ¿vale? Aunque tú de repente sientes que tu mundo se desmorona, esta situación te va a llevar a conocer a una persona nueva que sinceramente te va a hacer muy feliz, Piscis, muy feliz. Actualmente, por lo que yo veo con las cartas, muchos de ustedes están en una relación tóxica, a lo mejor esa persona tiene pareja, a lo mejor esa persona arrastra un pasado, pero siento que no se puede tapar el sol con un dedo y siento que hay un plan divino para ustedes. Muchos de ustedes van a abrir los ojos, mi pececito, ¿vale? Vas a tomar lo que es una decisión y vas a conocer al gran amor de tu vida. Pero primero vas a tener que pasar por todo ese tormento, por toda esa ira, pero te llega lo que es la recompensa. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Tenemos lo que es la carta de la Torre. Algunos de ustedes puede ser que están lidiando con personas por las cuales están pasando por un proceso de divorcio o de cambio. Cuando digo yo cambio, puede ser que esta persona es de otra ciudad, de otro estado, de otro país también. Esta persona puede ser que se está divorciando y automáticamente vosotros dos se conocen. Puede ser también lo que es una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Cuando también digo cambios, a lo mejor muchos de ustedes cambien de trabajo o esta persona cambia de trabajo y vosotros se conocen por destino, Piscis. La carta del As de Bastos. Últimamente estás sintiendo una conexión, especialmente con el grupo de personas con las cuales tú has tenido algo pasional. No una relación formal, pero sí algo pasional. Siento, mi querido Piscis, que tú me dices, Richard, de la noche a la mañana estoy pensando en él, estoy pensando en ella. No sé qué me pasa. ¿Será que a lo mejor yo tengo un problema? No es que tú tengas un problema, cariño. No estás loco ni loca. Simplemente que esta persona también te está pensando y puede ser que te está llamando con la mente, mi pececito. Vamos a ver, me dicen, la carta del 2 de bastos me vuelve a confirmar personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Algunos de ellos viven en un lugar muy cosmopolita, a lo mejor es una ciudad muy grande también. Están teniendo planes de hacer un viaje. Puede ser un viaje intercontinental, como también de repente un viaje, yo que sé, de horas. Pero están teniendo planes de hacer un viaje. Esta persona, mi querido Piscis, actualmente puede ser que tiene pareja o está atrapado o atrapada en una relación en la cual no es feliz. Me dicen. Esta persona, cariño, a pesar que a lo mejor no hay contacto entre ustedes, nunca dejó de pensar en ti. Por eso que tiene planes de hacer un viaje. O simplemente el destino te va a llevar a conocer a una persona con este tipo de perfil. Piel blanca, cabello corto, castaño, rubio o negro. Puede ser que tenga los ojitos chinitos, un poquito rasgados sus ojitos. Te enseño la carta, cariño, la carta también de la Reina de Oros. Sientes como que tu jefe, tu jefa, el profesor o la profesora o una persona que tiene un alto cargo, parece como que quiere comentarte algo o siente algo por ustedes, pero por circunstancias tiene que mantenerse lo que es al margen. O tú estás teniendo lo que es una historia o una aventura con una persona que tiene un cargo superior. Por eso que te digo que puede ser jefe o jefa, mi pececito. Esta persona, a pesar de su frialdad, a pesar que a lo mejor a veces sientes que te tira maicitos y otros días pues simplemente te ignora, esta persona te lleva lo que es en su corazón. Sorpresa, Piscis. Recuerda que muy pronto vas a conocer al gran amor de tu vida o simplemente muy pronto esta persona te va a decir lo que siente.
Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Tranquilo, tranquila. Haz caso de tu intuición porque muy pronto vas a ver la gloria de Dios. Te quiero, Piscis. Un besito, cariño.